ya han memorizado, yo los felicito porque ya saben las primeras 3 bienaventuranzas de memoria. ¿Es así o no? ¿Quién las conoce de memoria? ¿Quién sin mirar sus apuntes me puede decir cuáles son las 3 primeras bienaventuranzas que encontramos en Mateo del capítulo 5? Desde el versículo 3. Bienaventurados los que, los pobres en espíritu, porque de los tales es el reino de los cielos. Muy bien, esa es la primera. La segunda, bienaventurados los que ¿qué? Los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Muy bien, y la tercera, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán ¿qué? La tierra por heredad. Los felicito, dense un aplauso ahí. Dile a tu vecino, te felicito porque sabes las 3 primeras bienaventuranzas. ¿Sabes qué? Amén. Es bueno conocer la escritura, y no solamente conocerla, y no solamente escudriñarla, sino aún memorizarla, porque en el momento en que la requieras ella va a salir y puedes tratar con el pecado y puedes recibir bendición de Dios. El Señor Jesucristo conocía las escrituras desde pequeño, y ese fue el arma que él usó para vencer en contra de la tentación que Satanás trajo sobre su vida. Bien, hemos estado hablando entonces de la tercera bienaventuranza. Hemos dicho que los mansos heredarán la tierra, y hemos dicho lo que significa heredar la tierra, y parte de esa herencia es que también Dios te quiere bendecir sobre la tierra. Dile a alguien, Dios te quiere bendecir sobre la tierra. Dios te quiere bendecir sobre la tierra, pero no es a tu manera, es a la manera de Dios. Dile a alguien, no es a tu manera, es a la manera de Dios. Cuando tú entiendes la forma en que Dios te quiere bendecir y te rindes a Él, entonces comienzas un camino de bendición. Hemos hablado de que Dios nos quiere bendecir, y vimos en tercera de Juan, el capítulo 1, versículo 1, lo que le dice Juan a su discípulo Gallo: amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Aunque aquí la bendición de prosperidad financiera y material es lo menos importante, si Juan está diciendo en todas las cosas, pues incluye también esa paz y esa prosperidad que hay en medio de la economía. Por encima de eso está la paz en el corazón, por encima de eso está la salud, por encima de eso está tener un alma sana. Pero Dios también quiere que tengas provisión, y Él dice que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Hemos hablado de 3 puntos de cómo recibir, 3 claves para recibir la prosperidad. ¿Alguno recuerda alguna de estas claves para recibir la prosperidad? Hemos venido hablando los últimos 3 domingos acerca de esto. ¿Cuáles son las claves para recibir la prosperidad? Los que han estado. ¿Cuál? Bien, hace 8 días hablamos de eso, tener nuestra esperanza puesta en Dios. Esa es una de las claves. ¿Cuál es otra? Exactamente, bueno, y tiene que ver con poner la esperanza en Dios. Muy bien, no poner nuestra esperanza en el dinero. ¿Cuál vimos antes a esa? Bueno, esa tiene que ver con la que vimos de no poner la esperanza en el dinero, sino en Dios. ¿Recuerdan ese pasaje que vimos? Teniendo sustento y abrigo, estemos ¿qué? Contentamiento. Sí, señora Gladysita, tener contentamiento fue la primera que vimos, tener contentamiento. Nadie que no esté contento con lo que tiene puede recibir más. Cuando renegamos de lo que tenemos, sea poco o sea mucho, Dios no está agradado con esto. Tú debes tener siempre un corazón agradecido con Dios. Dile a alguien, ten siempre un corazón agradecido con Dios. Dile a alguien, ten siempre un corazón agradecido con Dios. Cuando tú estás contento, entonces Dios te va a dar más. Pero si tú reniegas, no estás preparado. No estás preparado. Cuando renegamos de lo que tenemos, no estamos preparados. Ahora, una cosa es el contentamiento y otra cosa es el conformismo. Dile a alguien, contentamiento no es conformismo. Porque Dios te quiere bendecir. Dile, Yulitza, ahí, dile a tu papá, contentamiento no es conformismo. Richie, ahí dile a Yulitza, díselo. Contentamiento no es conformismo. Así que podemos siempre querer más y anhelar más. Y dice la Biblia que podemos pedir a Dios, pedid y se os dará. Pero debemos estar contentos con lo que tenemos. Y vimos también que debemos buscar primero lo primero. Fue el segundo tema. Buscad primeramente el reino de Dios. Poner en primer lugar a Dios y todo lo que tiene que ver con Dios. Hoy vamos a ver el cuarto aspecto, que es trabajar. ¿Cómo recibir la prosperidad de Dios? Trabajando. Dile a alguien, debes trabajar. Debes trabajar. Debes trabajar.
Bueno, aquí voy a hacer una salvedad. Cuando tú formas parte de una familia, perteneces a un hogar y aún eres menor de edad, no tienes la responsabilidad de trabajar para generar recursos. No la tienes, es responsabilidad de tus padres, si vives bajo su cobertura, sostenerte. Pero el trabajo aquí se asemeja a las responsabilidades. O sea que si hay un muchacho que vive en casa y depende de sus padres, debe cumplir con sus responsabilidades. Y sus responsabilidades tienen que ver con todo aquello que sus padres le asignan en el hogar, y tiene que ver también con su crecimiento como persona, y eso involucra también el estudio y su formación. Así que cuando hablamos de esto, hablamos de la importancia de ser diligentes, no negligentes, sino diligentes, y hacer todas las cosas adecuadamente. El segundo caso es las mujeres que dependen económicamente de sus esposos. No tienen la obligación necesariamente de trabajar, pero dice la Biblia que la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. Así que si hay un acuerdo en la pareja en cuanto al trabajo y al sustento, y el acuerdo es que la mujer está en casa y el varón sale para traer la provisión, ¿están aquí conmigo? Entonces en ese acuerdo la esposa tiene una responsabilidad grande y un privilegio hermoso, y ese privilegio es el de poder edificar su casa. Es la mujer, y la mujer que tiene sabiduría, la que edifica su casa. Amén. Así que como es una familia, depende de cómo es la esposa. Pero lógicamente el marido, que es cabeza de la mujer, infiere, es decir, tiene injerencia, tiene influencia sobre lo que es el desarrollo del hogar. Con esta introducción entremos en materia, pero con esta aclaración que quería hacer, ¿sí? Porque alguien puede decir, por eso el Señor no me prospera, porque yo tengo 15 años y no estoy trabajando, entonces tengo que salir a trabajar. No. Por eso el Señor no me prospera, porque yo soy ama de casa y no salí a trabajar, y entonces tengo que salir a trabajar. No, si tienen un acuerdo común en pareja, en donde la mujer está en casa. De hecho, cuando yo me ennovié con mi esposa, yo le decía, yo quiero que tú estés en casa y que puedas edificar la casa como Dios lo ha determinado. La mujer sabia edifica su casa, y ese fue el acuerdo a que llegamos. Ella no iba a salir a trabajar, a pesar de que era profesional o es profesional. A ese acuerdo llegamos. Pasado el tiempo, ella pudo desarrollar su deseo laboral. Ahora, hay familias en donde se ponen de acuerdo y tanto el hombre como la mujer trabajan y llevan sustento para la casa, pero eso no resta el rol, el papel y las funciones que Dios ha entregado a la mujer, porque la Biblia dice que la mujer debe edificar su casa y el varón es cabeza. Amén. Así que si tú eres pareja y tu esposa, si eres varón, tu esposa trabaja, es lícito, está bien. Y si tu esposa no trabaja, también está bien y es lícito. Y si eres mujer y tu esposo es el que está llevando la provisión a casa, está en lo correcto. Si tú estás participando en llevar la provisión, está bien. La Biblia nos habla en Proverbios 31 que la mujer sabia, la mujer virtuosa, dice, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. Pero hay una parte en ese capítulo que dice, ella se hace tapices y los vende. Así que es lícito en un momento dado tener una actividad para la mujer y poder generar de allí un recurso. ¿Me estoy explicando aquí? Entonces hay dos excepciones. Los menores de edad que están bajo el cobijo de sus padres no tienen la obligación de trabajar para generar recursos financieros, pero tienen la obligación de hacer lo que es correcto en sus hogares, de participar en el crecimiento de sus hogares, de estudiar, de prepararse, de ser, llamémoslo en palabras que podemos entender, juiciosos en casa. ¿Sí? Esa es la responsabilidad. Y las mujeres, reitero, que de común acuerdo con sus esposos no están trabajando laboralmente, sí tienen una responsabilidad, y ese trabajo hace referencia a lo que significa edificar sus propios hogares y sus casas. Amén. Haciendo esta salvedad, vamos a entrar en materia acerca del punto que estamos tocando, y es que debemos trabajar. Amén. El trabajo. Bien. Voy a tocar 4 puntos acerca del trabajo en esta mañana. El primero, esto es muy importante. El primero, el trabajo es un diseño de Dios. El trabajo es un diseño de Dios, es diseño de Dios, por eso es bendición.
El trabajo es diseño de Dios. ¿El trabajo es qué? Diseño de Dios. Por eso es bendición. El segundo punto. Los que toman nota ya escribieron el primero. El trabajo es diseño de Dios. Por eso es bendición. El segundo. La consecuencia del pecado es ganar el pan con esfuerzo. Segundo punto. La consecuencia del pecado es ganar el pan con gran esfuerzo. Pongámosle ahí un énfasis. Con gran esfuerzo. Es ganar el pan con gran esfuerzo. La consecuencia del pecado es ganar el pan con gran esfuerzo. La consecuencia del pecado es ganar el pan con gran esfuerzo. Tercero. Ahora eres libre de pecado y tienes bendición si vives en obediencia. Tercero. Ahora eres libre de pecado y tienes bendición si vives en obediencia. Ahora eres libre de pecado y tienes bendición si vives en obediencia. Ahora eres libre de pecado y tienes bendición si vives en obediencia. Amén. Cuarto. Debes ser diligente trabajando y esperar la prosperidad de Dios. Debes ser diligente trabajando y puedes esperar la prosperidad de Dios. Debes ser diligente trabajando y puedes esperar la prosperidad de Dios. Amén. Amén. ¿Ya estamos todos aquí? Para los que toman notas, un poquito largo los títulos, por eso me tomé un tiempito diciéndotelo y para que lo puedas escribir. Pero el cuarto, debes ser diligente trabajando y puedes esperar la prosperidad de Dios. Vamos a entrar en materia, vamos a ir a las Sagradas Escrituras. Quiero que me acompañes al libro de Génesis, el capítulo 2. Vamos a ver cuál fue el diseño de Dios. Estamos en el primer punto, el trabajo es diseño de Dios, por eso es bendición. Génesis capítulo 2. Génesis el capítulo 2, versículo 15. Antes de la caída del hombre, antes de la caída de Adán, Dios habló algo a Adán en cuanto a su función sobre la tierra. Génesis capítulo 2, versículo 15. Todo lo que Dios hace es bueno, todo lo que Dios crea es bueno, todo lo que viene de Dios es bueno. Dile a alguien, todo lo que viene de Dios es bueno, todo lo que viene de Dios es bueno, todo lo que viene de Dios es bueno. Génesis capítulo 2, versículo 15, ¿están aquí? Dice la escritura: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto, es decir, en el jardín de Edén. ¿Para qué? Para que lo labrara y lo guardase. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. En otras palabras, para que lo cuidara y lo labrara, para que produjera, para que sembrara y produjera fruto del huerto del Edén. Así que ese fue el trabajo que asignó Jehová Dios al hombre antes de la caída del hombre. En otras palabras, Dios diseñó el trabajo y el trabajo es honroso. El trabajo es diseño de Dios, así que el trabajo es bendición, porque a través del trabajo lo que hacía Adán era cosechar la tierra y recibir de ella el fruto y poder comer del fruto de la tierra. Ese es el propósito del trabajo. Tú siembras y vas a cosechar. Tú cuidas ganado y puedes comer del ganado, apacentarte del ganado, cubrirte con la piel de las ovejas. Así que tu trabajo es para tu provisión y es diseño de Dios. Digan, el trabajo es una bendición de Dios. El trabajo es una bendición de Dios. Dilo, el trabajo es una bendición de Dios. Así que es una mentira que lo que cantan por ahí o cantaban por ahí hace muchos años en una canción bailable cuando salían, en la época en que ustedes rumbeaban, que ya no, en la época en que estaban en el mundo, que ya no, en la época en que andaban de parranda en parranda, que ya no, gloria a Dios. Digan, ya no andamos en esas. Pero por ahí alguien de esos cantantes chucuchucus cantaba porque el trabajo lo hizo Dios como castigo. No tienen ni idea de lo que está hablando. El trabajo no es un castigo. Dile a alguien, el trabajo no es un castigo de Dios. El trabajo no es un castigo de Dios. El trabajo es un propósito de Dios. El trabajo es una bendición de Dios. El trabajo es un diseño de Dios. Dile a alguien, el trabajo es un diseño de Dios. Amén. Bien, segundo punto. Aquí sí hay un tema.
que es importante diferenciar. Hay una consecuencia del pecado que se refleja en el trabajo. Son dos cosas distintas. El diseño de Dios es el trabajo, pero a causa de la consecuencia del pecado del hombre, o mejor, por el pecado del hombre vino una consecuencia que es maldición acerca del trabajo. Salta por favor al capítulo 3 de Génesis. Capítulo 3 de Génesis, versículo 17. Génesis capítulo 3, versículos 17 al 19. Mira lo que dice la escritura. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, ¿qué va a suceder? Maldita será la tierra por tu causa. A causa del pecado el Señor maldijo la tierra, pero a causa del pecado del hombre, en otras palabras, el pecado del hombre produjo maldición sobre la propia tierra. Y dice: con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. En otras palabras, tendrás que conseguir la comida y el sustento por medio del trabajo duro durante todos los días de tu vida a causa de tu pecado. No significa entonces que cuando el Señor diseñó el trabajo no hubiese que haber un esfuerzo, pero el esfuerzo ahora sería muchísimo mayor, con dolor, con trabajo duro, con un esfuerzo exagerado. Ahora tendrás que conseguir el pan. Y le dice el versículo 18 el Señor: espinos y cardos. El cardo son plantas con espinas, tanto en su tallo como en sus hojas. Antes no había plantas con espinas que el hombre tuviera que cosechar. Era suficiente con que pasara su mano y podía recoger la bendición del fruto de la tierra. Pero ahora, cada vez que se acercara una planta para recoger de ella el fruto, recibiría el impacto de las espinas, de los tallos y de las hojas de estas plantas a causa del pecado. Vino maldición. Así que hay un esfuerzo doloroso por el trabajo, en el trabajo, a causa del pecado. Y dice: te producirá, entonces espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Y el versículo 19 dice: con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. ¿Con el qué? Con el sudor, con el sudor, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra. Nota la diferencia entre lo que Dios habla en el capítulo 2 versículo 15 a lo que habla en el capítulo 3 versículos del 17 al 19. En el capítulo 2 está hablando el Señor de que puso al hombre para que labrara la tierra, así que diseñó el trabajo como bendición. Pero a causa del pecado del hombre, eso que era la tranquilidad del trabajo se agrava. Sigue siendo el trabajo pero agravado, sigue siendo el trabajo pero esforzado al doble o al triple o muchas veces más, con dolor, con el sudor de la frente. ¿Estamos entendiendo? El trabajo no es una maldición. Las consecuencias de tener que trabajar con el sudor de la frente, con dolor, y que la tierra fue maldita por el pecado, eso sí es maldición. Y así es como está el hombre sobre la tierra. Nosotros vemos gente en diferentes países, especialmente países como los Estados Unidos, que trabajan de día y de noche. Trabajan de día y de noche y se esfuerzan tanto que necesitan una ayudita en sus organismos, metiendo droga para tener la fortaleza para poder tener esas jornadas. ¿Me explico? Porque naturalmente un cuerpo no resiste las jornadas que ellos tienen que tener. Eso no es bendición. Esa no es bendición. No, el Señor no nos diseñó para que viviéramos trabajando. No vivimos para trabajar, vivimos para cumplir el propósito de Dios. Trabajamos para vivir, sí, porque a través del trabajo Dios nos da el sustento. Pero nuestro objeto en la vida no es el trabajo. Si tu trabajo es una dura carga, entonces puede haber sobre ti una maldición, que es el espíritu de Faraón. El espíritu de Faraón es aquel que vino sobre el pueblo de Israel para imponer una carga mucho más pesada al trabajo de esclavitud de esa nación. Ustedes recuerdan que cuando Moisés se presentó delante de Faraón y dijo lo que Dios le dijo que debía decirle a Faraón, le dijo: deja ir a mi pueblo,
dice Jehová de los ejércitos, para que me rinda culto en el desierto. ¿Y cuál fue la primera reacción de Faraón? La primera reacción de Faraón fue decir, están ociosos. Y ya de hecho trabajaban fuertemente haciendo ladrillos. Pero entonces les entregaban la paja para que la tuvieran que trillar y hacer los ladrillos. Entonces, ¿qué dijo Faraón? Ahora ya no les entregaremos la paja, tendrán que conseguir la paja y tendrán que hacer el resto del proceso. Impuso una carga mayor. Eso es lo que llamaríamos el espíritu de Faraón. Así que si hay una opresión tuya, una presión sobre ti del enemigo, es necesario que seas libre de esto. La Biblia dice entonces, vamos allí al tercer punto en Romanos 6, lo siguiente. Pero el tercer punto es, ahora eres libre del pecado y tienes bendición si vives en obediencia. La maldición que vino a causa del pecado en cuanto al trabajo permanece sobre la tierra. La tierra todavía es maldita a causa del pecado del hombre. Todavía es necesario que el hombre trabaje con el sudor de su frente y se esfuerce para derivar del fruto. Pero si tú eres creyente y eres hijo de Dios, hay cosas que van a ser diferentes. Hay cosas que van a ser diferentes, ¿me están escuchando? Hay cosas que van a ser diferentes. Tienes una gracia de Dios, tienes la gracia de Dios porque eres un hijo de Dios o una hija de Dios. En cuanto al trabajo, ¿aló? Ahora eres libre del pecado y tienes bendición si vives en obediencia. Ojo a esto, si vives en obediencia. Acompáñame por favor a Romanos capítulo 6, versículo 11. ¿Qué nos dice la escritura en cuanto al pecado? Recuerden que la consecuencia del pecado en el trabajo produjo que la tierra fuera maldecida, que produjera cardos y espinos, que el hombre tuviera que comer con dolor y se esforzara con el sudor de su frente. Mira lo que dice Romanos capítulo 6, versículo 11. Romanos 6, 11 dice así: así también vosotros consideraos muertos ¿a qué? Al pecado, pero vivos ¿para quién? Para Dios. ¿En quién? En Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahora estamos muertos al pecado y nos debemos considerar muertos al pecado y vivos para Dios. El pecado ya no se enseñorea más de nosotros. Así que si nos hemos limpiado y nos hemos quitado del pecado, aunque la tierra siga estando fuerte, hay una gracia especial para que ahora la bendición de Dios sea mayor. Por el mismo esfuerzo, mayor resultado. Préstame atención aquí. Por el mismo esfuerzo en tu trabajo, mayor resultado. Si eres un hijo de Dios, te vas a esforzar de la misma manera en que te esforzabas antes de que fueras creyente, pero tendrás mayor resultado en tu trabajo, más provisión en tu trabajo, más bendición en tu trabajo. ¿Me estoy explicando? Alguien diría, pero ¿cómo puede ser eso? Si antes que yo era incrédulo, estaba en una empresa y ganaba el mínimo, y ahora que soy creyente sigo en la misma empresa y gano el mismo mínimo. Entonces, ¿cómo hace Dios ahí? Cree que Dios es poderoso y es milagroso. Dios es Dios de milagros, Dios es Dios de milagros. Y de la manera que no te imaginas, Él va a hacer que el mismo esfuerzo produzca mucho más resultado. ¿Cómo lo va a hacer? Eso es problema de Dios. ¿Aló? ¿Cómo lo va a hacer Dios? Eso es problema de Dios. Pero si tú tienes el mismo esfuerzo en tu trabajo, vas a tener mayor resultado. Hebreos capítulo 13, versículos 5 y 6. Hebreos 13, 5 y 6. Ahora eres libre del pecado y tienes bendición si vives en obediencia. Mira la promesa del Señor, mira la promesa del Señor. No estás solo, en medio de tu trabajo no estás solo, no estás sola. Dile a alguien, en medio de tu trabajo no estás solo, no estás sola. Dios está contigo, Él lo prometió. Hebreos capítulo 13, versículos 5 y 6. Hebreos capítulo 13, versículos 5 y 6. Yo te quiero decir esto. Si te has esforzado y tu jornal ha caído en saco roto, eso va a cambiar. Eso va a cambiar en el nombre de Jesús. Eso va a cambiar en el nombre de Jesús. Eso va a cambiar en el nombre de Jesús. Amén. ¿Estamos en Hebreos? Amén. Dice así: sean vuestras costumbres sin avaricia. Ya habíamos mirado este pasaje cuando hablamos del contentamiento, pero ahora lo vamos a ver desde otra perspectiva. Contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, ¿qué fue lo que dijo el Señor?
no te dejaré, no te desampararé. El Señor no te manda solo al trabajo a ver cómo te vas a defender y tienes que esforzarte porque la tierra será siendo maldita y entonces solamente te producirá cardos y espinos y entonces aunque te esfuerces no tendrás bendición. No, te esforzarás, pero habrá mayor bendición. Te esforzarás igual, pero habrá mayor bendición. Te esforzarás igual, pero habrá mayor bendición. Porque ahora no estás solo, ahora estás con Dios. Y Dios te ha dicho, no te dejaré, no te desampararé. Dios te ha dicho, no te dejaré, no te desampararé. Dios te ha dicho, no te dejaré, no te desampararé. Dile a tu vecino, Dios te dice, no te dejaré, no te desampararé. Díselo, Dios te dice, no te dejaré, no te desampararé. Así que ahora el fruto de tu trabajo será mayor. 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 Decláralo en el nombre de Jesús. Decláralo en el nombre de Jesús. ¿Por qué hizo eso Nelicita? Para los que no saben, algunos no lo saben. ¿Por qué hizo eso? La escritura dice en Proverbios, es un paréntesis, porque lo que acabas de hacer lo quiero enseñar. Proverbios 23:23 dice esto, es un paréntesis, no lo busquen, después búsquenlo en casa si quieren. Proverbios 23:23 dice, préstame atención aquí. Todos miren, Proverbios 23:23 dice, compra la verdad y no la vendas. Compra la verdad y no la vendas. Eso se llama traer ofrenda por la palabra. Otros lo pueden llamar pactar por la palabra. Si la palabra que tú estás recibiendo te bendice, tú puedes decir, yo quiero ofrendar por esa verdad y quiero apropiarme a través de esta ofrenda por esa verdad. Compra la verdad y no la vendas. Proverbios 23:23. Por eso Nelicita, en medio de lo que yo estaba predicando, se acercó y puso una ofrenda para sellar esa palabra en su mente, en su alma, en su corazón y en su vida, y que se cumpla. Por el mismo esfuerzo tendrás mayor resultado. Por el mismo esfuerzo tendrás mayor resultado. Por el mismo esfuerzo tendrás mayor resultado en tu trabajo. Amén. Cuarto punto, debes ser diligente trabajando y esperar la prosperidad de Dios. Debes ser diligente trabajando y esperar la prosperidad de Dios. Debes ser diligente, ¿qué? Trabajando, y puedes esperar puedes esperar la prosperidad de Dios. Acompáñame por favor a Segunda de Tesalonicenses, el capítulo 3, versículos 10 al 12. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, versículos 10 al 12. Segunda de Tesalonicenses. Aleluya. Dios es bueno. Dios te bendice. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, versículos 10 al 12. Dios te bendice. Dios te bendice. Dios te bendice. Porque también cuando estábamos con vosotros, dice el apóstol Pablo, es decir, cuando él estaba con la iglesia y estaba enseñando presencialmente a la iglesia allí en Tesalónica, miren lo que dice: os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. El que no trabaja, que no coma. Eso es lo que quiere decir. El que no trabaja, que no coma. Y es una orden, porque es lo que está diciendo: os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Versículo 11: porque aún oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno, es decir, metiéndose en los asuntos de los demás, buscando a ver dónde llegar, a ver dónde será que me cae el almuerzo. Vamos a ir a visitar a fulanito a las 11:30, que seguramente le toca ya que me sirva almuerzo, ¿cierto? Y si yo llego por allá eso de 6:30 a 7, ya me va a tocar la comida donde me engano, y ya entonces ya aseguré el tercer golpe, y mañana vamos a ver dónde vamos a desayunar. No. Y había muchos hermanos que andaban así: eso como Dios me sostiene y como todos somos una familia, entonces yo voy de aquí para allá, que donde comen 2 comen 3, y donde comen 3 comen 4, y donde comen 4 comen 5, y donde comen 5 comen 6, y yo soy el número 7. Dice: a los tales mandamos, no es una opción, mandamos y exhortamos
por nuestro Señor Jesucristo, que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Dile a alguien con cariño, ternura, respeto y amor: no seas vaguito, trabaja. No seas vaguito, trabaja. Recuerden que comenzando les hice una salvedad. No estoy hablando ni de los niños menores que dependen de sus casas, ni estoy hablando de las esposas que de común acuerdo han decidido con sus esposos que sean sostenidas por ellos. ¿Aló? Amén. Ahora, si tú has consentido con tu cónyuge en trabajar, sé responsable en tu trabajo y cumple con tus compromisos. Dice: a los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo, que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Ahora, Primera de Tesalonicenses, devolvámonos un libro. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 11 y 12. Primera, devolvámonos, estamos en Segunda de Tesalonicenses, devolvámonos un libro a Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 11 y 12. Dice, ¿estamos allí ya? Amén. Y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios. Aquí deberíamos decir a los menores que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestro estudio, en vuestra formación, en vuestra educación, en vuestro crecimiento en el hogar, en vuestras responsabilidades. Si papá te ha dicho que debes tender la cama, tiendes la cama. Si te ha dicho que debes lavar la loza, lavas la loza. Si te ha dicho que tienes que trapear y barrer, trapeas y barres. Y trabajas en las labores de casa, participando y contribuyendo y elaborando juntos y creciendo juntos como familia en las labores que son responsabilidad de todos. Dice que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios. Si eres ama de casa y vives solamente como ama de casa, entonces tienes la responsabilidad de criar a tus hijos en la disciplina del Señor, de amonestarlos, de formarlos, de enseñarlos, de educarlos, de edificar tu casa como una mujer sabia. Ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos. En otras palabras, hagan todo lo posible por vivir en paz y ocúpense en lo suyo y trabajen para ganarse la vida de la manera que os hemos mandado. Nuevamente el apóstol Pablo dice: esto es un mandamiento, porque el trabajo lo creó Dios para bendición. Así que saquemos esa cancioncita del pasado, que el trabajo lo hizo Dios como castigo. Son unos pobres falsos mentirosos que no tienen idea quién es Dios. Es como aquella canción que decía: oye, Diosito santo, tú que de aritmética nada sabías. No tienen ni idea qué están diciendo. Pero eso sí nos lo gozábamos tirándole paso a las cancioncitas, ¿no? Así que lo que la Biblia dice es que es un mandamiento y es una bendición el trabajo. Ahora dice el versículo 12: a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Estás llamado a hacer testimonio, y con tu trabajo das testimonio de si Dios está en tu vida o no. Ojo con hacer cosas deshonestas. Ojo con restarle y quitarle a tu patrono bendición. Aquí hay tanto de qué hablar, pero no me alcanzaría el tiempo. Hay tanto de qué hablar. La restitución. ¿Cuántas veces has tomado lo que no es tuyo? Y yo les conté una vez hace muchos años que yo tuve un problema alguna vez cuando en el año de 1988, en el año 88, algunos de los que estaban aquí ni habían nacido. ¿De qué año eres tú, Richard? Tú eres del 82, solamente tenías 6 años. Cuando tú tenías 6 años yo ya era un adulto trabajando. Y trabajaba en una compañía que se llamaba o se llama aún Industrias Philips de Colombia, una multinacional holandesa. Y yo era ingeniero de servicio y mantenimiento en computadores. Un ingeniero de mantenimiento en computadores. ¿Sabes qué? Era el que destapaba los computadores y les limpiaba el polvo. No, pero le hacía también los cambios de las pastillas, de las tarjetas, etcétera. Pero el cuento es que yo decía: este destornillador, yo necesito arreglar una cosa en mi casa, este destornillador me sirve. Y me lo llevaba, y después lo devuelvo. Y de pronto lo ponía ahí en la herramienta. El otro día necesitaba desoldar algo, entonces me llevé un desoldador y me lo llevé para la casa. Dije: este lo necesito, lo voy a usar. Y de pronto se me quedó allí. Cuando caí en cuenta dije: tengo una cantidad de cosas que no son mías. Si tú tomas algo que no es tuyo, aunque te lo den de dotación en una empresa, ¿eso cómo se llama si te lo llevas para tu casa porque te lo han dado de dotación para que sirva en medio del trabajo? ¿Cómo se llama eso?
robo. Hasta que, y estoy hablando hace muchos años, y ya era creyente, pero no tenía todo el entendimiento, hasta que un día comencé a mirar la caja de herramientas y dije, Dios mío, yo nunca compré este destornillador, yo nunca compré esto. Y caí en cuenta y dije, tengo que devolver esto. Y cogí una caja y todo lo que había tomado lo devolví. Fui a llevarlo y lo devolví. Ya no había nadie de los que trabajaban conmigo, ya ni siquiera existía ese departamento en Philips, porque Philips dejó de vender computadores años después. Y yo le dije a la recepcionista, mire, esto es de ustedes, yo trabajé aquí y en alguna oportunidad me lo llevé. Y ella apenas me miraba así con ojos de huevo frito. Nadie hace eso, que va a devolver. Dice, sí, esto no es mío, esto es de ustedes. No sé qué habrán hecho con esa herramienta. Por ahí llamó a alguien del departamento técnico y vinieron a recogerla. A fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera. Saben que hay algunos, qué tristeza, pero desafortunadamente a veces hemos hecho tantos errores como creyentes, que hay algunos incrédulos que no conocen a Dios, que dicen, ay, si ese es cristiano no lo quiero contratar, porque tuve aquí un cristiano, y lo digo pasito para no tener un antitestimonio. Aquí yo tuve unos cristianos y eran ladrones. Tuve un cristiano que lo que hacía era predicar todo el día. Yo lo contraté fue para que trabajara, no para que anduviera predicando. Tuve uno que lo único que hacía era orar todo el día. Yo no lo contraté para que orara. Lo contraté para que trabajara. ¡Ojo! Dile a tu vecino, ¡ojo! Sé luz y testimonio en tu trabajo, sé luz para tu jefe, sé testimonio para tu jefe. Y cuando tengas la oportunidad, entonces él va a decir, oiga, usted es el mejor de los trabajadores. Usted cómo hace, usted no me ha robado ni un peso, usted no me ha robado ni una hora de trabajo. Por el contrario, trabaja más que él. ¿Por qué usted lo hace? Entonces tú le dices, camine jefe, lo invito a tomarse un tinto, y le predicas el evangelio. A fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. La gente que no es cristiana respetará la manera en que tú vives al final, y tú no tendrás que depender de otros. Yo igualmente, especialmente en Philips, me sucedió, tuve la bendición de que finalmente la gente me respetara, porque sabían que yo era creyente. Y yo se los he contado muchas veces. Cuando estaban hablando todas las porquerías que se hablan en las reuniones mientras se toma el tinto, en las reuniones en el mundo, yo llegaba de fuera de la empresa de hacer algún trabajo y estaban reunidos ahí todos, y cuando yo llegaba se quedaban callados. Me respetaban, pues yo les hablaba de Cristo, porque ellos sabían que ofendía mi integridad las conversaciones soeces que estaban teniendo. A fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. El trabajo es una bendición. Esfuérzate y recibirás mucho más. Si ya Dios ha quitado de tu vida el pecado, entonces ahora podrás tener bendición. Pero sé diligente en el trabajo, sé testimonio a otros en el trabajo. El trabajo es un diseño de Dios, por lo tanto es una bendición. La consecuencia del pecado es maldición, la maldición de la tierra y el sudor del hombre para ganar el pan con esfuerzo. Pero la buena noticia es que ahora eres libre del pecado y tienes la gracia de Dios. Si vives en obediencia para con Dios, entonces debes ser diligente trabajando y esperar la prosperidad que viene de Dios. Dios te va a prosperar, 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 porque Él está contigo. Él ha dicho, no te dejaré y no te desampararé, no te dejaré y no te desampararé. Vamos a orar, inclina tu rostro en tu lugar. Padre, en el nombre de Jesús, hoy quiero pedirte perdón por haber pensado que el trabajo es una maldición. Hoy quiero pedirte perdón por todas las veces en que he renegado de mi trabajo. Dile al Señor con honestidad y con sinceridad de tu corazón, dile, perdóname, Señor. Reconozco que he renegado de mi trabajo cuando he tenido que esforzarme, cuando he tenido que hacer un duro trabajo. He renegado en lugar de bendecirte y maldecirte, en lugar de bendecirte y no maldecirte por la bendición que me has dado al trabajar, al tener sustento, Dios. Dile al Señor, hoy entiendo que la consecuencia del pecado de Adán fue el que la tierra fuera maldita por su causa, que le produjera cardos y espinos, que tuviera que comer el pan con dolor y con el sudor de su frente. Pero hoy sé, Señor, que aunque la tierra pueda ser maldita y el hombre la siga maldiciendo con su pecado,
Tú estás conmigo y has prometido que no me dejarás y no me desampararás. Y aunque sea difícil a veces, hoy sé, Señor, que por cuanto estás conmigo, el mismo esfuerzo producirá mayores resultados en mi trabajo. Profetízalo en tu vida, mi hermano. Dile ahora en el nombre de Jesús, decláralo, abre tu boca y di, en el nombre de Jesús. Dilo, en el nombre de Jesús. Vamos, abre tu boca y dilo, en el nombre de Jesús. Yo declaro que el mismo esfuerzo traerá mayores resultados. Y piénsalo para tu trabajo, si eres menor, piénsalo para tu estudio, si eres ama de casa, piénsalo en todo lo que tiene que ver con la edificación de tu casa. Dilo, en el nombre de Jesús yo declaro que el mismo esfuerzo producirá mucho mayor resultado. El mismo esfuerzo producirá mucho mayor resultado. Vamos, abre tu boca y decláralo en el nombre de Jesús, porque la Biblia dice que la vida y la muerte está en el poder de la lengua. Así que si tú hablas en el nombre de Jesús, hay poder en ello, porque estás hablando lo que está conforme al corazón de Dios. Dilo, en el nombre de Jesús, el mismo esfuerzo de mi trabajo producirá mayor fruto, producirá mayor fruto, producirá mayor fruto, porque Dios me ha librado del pecado y de la muerte, y porque Él me ha prometido que estará conmigo y no me dejará y no me desamparará. Así que en el nombre de Jesús, dilo, me propongo a trabajar diligentemente para ser testimonio, para vivir correctamente, para que los que están afuera me respeten y yo los pueda respetar, pero para que también a través de mi trabajo yo sea testimonio de quien vive en mí. En el nombre de Jesús de Nazaret, en el nombre de Jesús de Nazaret. Dile, Señor, límpiame, Señor, y purifícame. Límpiame, Señor, y purifícame. Oh Dios, en el nombre de Jesús, levanta tus manos y dile, dame la gracia, Señor, para hacer lo que es correcto. Yo recibo tu gracia para hacer lo que es correcto. Recibo tu gracia para honrarte trabajando. Recibo tu gracia para ser testimonio a través de mi trabajo. Recibo tu gracia para ser el mejor en lo que hago, para hacer las cosas que hago con excelencia, y que la gente tenga que decir, ¿quién eres tú? ¿Por qué lo haces así? ¿Cuál es tu secreto? Para que yo pueda dar testimonio de quién eres tú en mi vida, para que yo pueda predicar y testificar acerca de que soy un hijo de Dios y por tanto tengo la bendición, y que ellos también pueden tener la salvación y aún la bendición de Dios. Dame la gracia, dile al Señor, dame la gracia, Dios. Hoy, Señor, renuncio a pensar que el trabajo es maldición. El trabajo es bendición y lo creaste tú. Y aunque haya consecuencia del pecado del hombre en maldición sobre la tierra, esa maldición no me alcanzará, pues tú estarás conmigo. Pues tú estarás conmigo. La maldición está, pero tú me permites esforzarme y me permites por tu gracia tener más fruto, más fruto. Decláralo, tendré mayor fruto en mi trabajo. Decláralo, tendré mayor fruto en mi trabajo. Decláralo ahora, tendré mayor fruto en mi trabajo. Tendré mayor fruto en mi trabajo. Por la misma diligencia, mayor fruto. Por el mismo esfuerzo, mayor fruto. Por el mismo trabajo, mayor bendición. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, mis hermanos. Te bendigo en esta mañana. Tengo un par de anuncios. Quiero recordarles. Quiero recordarles nuestra reunión del próximo martes 11 de noviembre. ¿Alguno recuerda la convocatoria que ya les había hecho? Los espero aquí a todos sin falta. Quiero ver a todos mis hijos espirituales ese martes aquí reunidos, porque te voy a compartir de qué manera podemos predicar las buenas nuevas. Organiza tu tiempo desde ahora. Si tienes responsabilidades a esa hora, delégalas o pídele a alguien que te ayude. Te espero aquí martes 11 de noviembre a las 7:30. Será especial el tiempo que tendremos. Será especial, así que no te lo puedes perder. Martes 11 de noviembre. Martes 11 de noviembre, ¿a qué horas? 7:30. Aparta ese tiempo desde ahora. Bien, teníamos